Estamos de regreso ya para dar inicio a nuestra segunda sesión de conversaciones aquí en nuestro Foro de la Economía del Agua. Vamos a hablar de regulación como un mecanismo precisamente para luchar o hacer frente a la crisis hídrica que hoy es de escala global y que es urgente, ¿no? Uno de los temas que ponemos sobre la mesa para que vayamos conociendo la opinión de los expertos que nos acompañan, y para ello voy a presentar a continuación a Guillermo Donoso, que es profesor y miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia como investigador especializado en la institucionalidad y la gobernanza del agua, además de los instrumentos de política económica que se pueden aplicar a su gestión. Le damos la bienvenida y lo dejo, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, como moderador de esta segunda sesión de conversaciones. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por asistir a este panel sobre la regulación como mecanismo de lucha frente a la crisis hídrica. Como bien escuchamos en la presentación anterior, la regulación es una parte esencial y crítica para avanzar hacia los logros de los objetivos de desarrollo sostenible y para lograr una mayor calidad de vida y prosperidad. Y para acompañarnos en este análisis tenemos 3 expertos y expertas de renombre con gran experiencia. Nos acompaña Magali Espinosa, economista chilena, asesora del Ministerio de Obras Públicas de Chile y ex superintendente de Servicios Sanitarios de Chile por unos 10 o más años. También nos acompaña Francesc Trillas, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante y profesor en el Departamento de Análisis Económico Aplicado. Para empezar, vamos a darle la palabra a Francesc Trillas, que complemento la presentación anterior, es investigador del Instituto de Economía de Barcelona y también del Centro Sector Público, Sector Privado del IESE. Es doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y está especializado en la economía de la regulación, microeconomía aplicada y aspectos políticos e institucionales de la economía. Francesc, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y por las facilidades que nos han puesto para llegar aquí. Quiero personalizarlo en Laura Hidalgo, porque las cosas no se hacen solas, sino que tienen personas, no solo Laura, pero quería personalizarlo en ello. Y todas las personas que nos han facilitado la llegada a Chile, ¿no? Creo que las condiciones de seguridad, sanitarias, etcétera, son ejemplares y realmente pues estamos muy agradecidos de poder estar aquí. En mi presentación quería simplemente lanzar 2 o 3 ideas respecto al marco institucional de la regulación del agua, que tiene en común aspectos con la regulación de otros servicios de infraestructuras, pero con el agua pues con algunas características específicas. Yo quería poner sobre la mesa, sobre todo, un aspecto fundamental de las cuestiones institucionales y económicas en la regulación del agua, que es el problema que se conoce en economía como el problema del compromiso regulatorio en presencia de inversiones específicas. Aquí en las intervenciones precedentes se ha hablado mucho de necesidad de inversión. Necesidad de inversión porque existe la posibilidad de introducir innovaciones tecnológicas, la necesidad de inversión porque existe un desajuste de tiempo y de espacio entre las disponibilidades hídricas y las necesidades de la población. Todo esto requiere una gestión que implica inversiones a lo largo del tiempo, y estas inversiones son en activos específicos, es decir, son inversiones que una vez realizadas o se compensan o se pierden y que por lo tanto quien ha realizado la inversión pierde esos recursos. Este problema de compromiso regulatorio se refleja en el hecho de que estas inversiones son específicas y de larga duración, y en la vida útil del activo
los reguladores intervienen varias veces una vez la inversión ya ha sido realizada. Entonces, en sociedades democráticas existe una forma inherente, inescapable, una gran presión sobre el regulador, que seguramente Magali Espinosa ha sufrido muchas veces, ¿no?, que es la presión de que con la regulación se satisfagan una serie de objetivos sociales que cualquier sociedad democrática tiene planteada. Por lo tanto, es un problema bastante inescapable. El resultado es una tendencia, no algo ineluctable, pero una tendencia, una fuerza, una presión hacia la infrainversión, que requiere de mecanismos para aliviar esta tendencia. Mecanismos necesariamente second-best. Os voy a poner algunos ejemplos de mecanismos que a lo largo de la historia se han utilizado para aliviar este problema de compromiso regulatorio. Compromisos todos, o sea, mecanismos todos con ventajas, desventajas. No existe ningún mecanismo perfecto, sino que la historia va viendo, ¿no?, encontrando soluciones parciales que van permitiendo invertir. Al fin y al cabo, históricamente ha existido inversión en estos sectores, aunque sea muchas veces insuficiente. Como mi intervención es breve, les recomiendo un trabajo muy reciente, ¿no?, sobre el estado del arte en la regulación de servicios públicos, con muchos ejemplos internacionales sobre agua, en el libro muy reciente de Oriol, Campre y Estache, titulado Regulating Public Services, Bridging the Gap Between Theory and Practice, que acaba de salir y es realmente muy interesante, de personas que hacen este esfuerzo por tender puentes entre lo que es la teoría económica, pero también teorías sociales, políticas, y lo que es la práctica. Son personas que han estado, por ejemplo, Estache estuvo años en el Banco Mundial asesorando gobiernos y conoce muy bien las realidades prácticas, especialmente en América Latina. Aquí tienen, de una forma muy simplificada, los economistas nos manejamos a veces con modelos simplificados. Es una de las razones por las que no siempre gozamos de gran popularidad, pero los modelos simplificados nos ayudan a plantearnos cuestiones. Los modelos no son una descripción de la realidad, es una forma de generar conceptos con los cuales le hacemos preguntas a la realidad. Y al final, por supuesto, la realidad empírica la que tiene que responder estas preguntas. Este modelo que ven en la imagen es un juego en forma extensiva donde hay dos participantes, dos agentes que toman decisiones. En primer lugar, la empresa, firm, ahí está la letra F en inglés, la empresa decide, es una simplificación, entre realizar una inversión y no realizarla. En el mundo real, pues, por supuesto, existe un amplio abanico entre el realizar y no realizar. Hay, obviamente, grados intermedios de realización de la inversión. Pero, aquí simplificando, si la empresa realiza la inversión, es una inversión específica que una vez realizada, o se usa para eso o se pierde. Entonces, como son en el sector del agua y en otros sectores de infraestructuras activos de larga duración, que van a durar durante potencialmente décadas, piensen en una canalización, tuberías, plantas de tratamiento, etcétera, son activos que una vez invertidos pues permanecen en el tiempo largas décadas muchas veces. A lo largo de esta vida útil va a intervenir el segundo jugador, el segundo agente que toma decisiones, que es la agencia reguladora, esa R que ven ahí, que es quien va a decidir sobre las condiciones de retribución de esa inversión que se ha realizado. Entonces, el regulador tiene, de nuevo aquí estamos simplificando, ¿no?, ponemos en el modelo simplificado dos opciones, que es retribuir, remunerar el activo de una forma suficiente o no hacerlo. ¿De acuerdo? En una sociedad democrática va a tener presiones para no hacerlo. ¿De acuerdo? En sociedades democráticas con grandes necesidades sociales, con grandes urgencias de pobreza, desigualdad y todo tipo de problemas, esas presiones van a existir. Van a existir. Entonces, ahí está el marco institucional para ver cómo se hace frente a esa presión. En este árbol de toma de decisiones, ¿no?, ven los números al final. No podemos entrar en detalles, ¿no?, de dónde salen los números, etcétera, pero la cuestión es que cuando interviene el regulador, piensen en un regulador bajo presión por la opinión pública, los medios de comunicación, los sectores políticos, etcétera, esa tentación de no retribuir es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, a lo largo de la historia, desde que existen los sectores regulados, desde que existe intervención humana para hacer llegar el agua a la gente, para hacer llegar el agua desde el recurso donde se produce hasta el consumo en las ciudades, etcétera, desde que esto existe, se han ido desarrollando mecanismos institucionales, la historia ha ido evolucionando, proporcionando una serie de mecanismos institucionales históricos para mitigar este problema de la tendencia a la infrainversión y al problema del compromiso regulatorio. Todos, como digo, con ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, la propiedad pública. La propiedad pública, que sigue siendo utilizada en muchos países del mundo, ha sido un mecanismo histórico para aliviar este problema. ¿Por qué? Porque si el activo es público,
se internaliza el problema de la infrainversión, ¿de acuerdo? Es decir, quien toma la decisión política de remunerar ese activo también es quien ha invertido. Esa solución tiene una serie de problemas bien conocidos, ¿no? Falta de incentivos, problemas de restricción blanda, ¿no? Como se dice, problemas potenciales de corrupción, etcétera. Es decir, no ha sido nunca un mecanismo perfecto, pero ha sido un mecanismo que se explica en gran parte por la necesidad de aliviar este problema. Otra solución que ha sido la adoptada, la más aplaudida por los organismos internacionales, incluso por los economistas, en las últimas décadas, ha sido la creación de agencias reguladoras independientes. ¿Por qué? Porque una agencia reguladora independiente precisamente está diseñada para aislarse del ciclo político, ¿de acuerdo? Para resistir mejor estas tentaciones de la opinión pública en una sociedad democrática. Otra solución, ¿no?, adoptada en Chile, por ejemplo, es una legislación muy detallada que restringe mucho el margen de maniobra del regulador, de forma que el regulador es como si no interviniera cada 3, cada 4 años, sino que ha intervenido en el momento de legislar. Y ahí el regulador puntual pues tiene simplemente una tarea administrativa de cumplir con esa ley, con esa legislación tan estrecha. Otro mecanismo ha sido el arbitraje internacional. Esto los inversores españoles lo conocen bien, ¿no?, porque lo han experimentado por sus problemas en varios países. Bueno, en caso de reguladores que no retribuyen la inversión que se ha producido, pues existe la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional también polémico, con sus ventajas, desventajas, sus dificultades, etcétera. En Inglaterra se adoptó, y en parte en Chile también al principio, el modelo del capitalismo popular. Es decir, si la opinión pública no solo es quien disfruta como consumidora, sino que es también inversora, ¿no?, porque participa con accionariado en la propiedad de las empresas reguladas, pues la opinión pública se va a preocupar de que sus inversiones se retribuyan de una forma suficiente. Eso tiene inconvenientes, ¿no?, porque por supuesto uno no puede permanecer con una foto fija del accionariado de una empresa, sino que el accionariado evoluciona en función de las compras y ventas en el mercado financiero. Pero de nuevo también una solución temporal, con sus ventajas, desventajas, etcétera. Estas son formas que siguen existiendo y que han existido a lo largo de la historia. El modelo estándar, sin embargo, que utilizan los analistas, en particular nosotros los economistas, por defecto, es el de una empresa privada. El modelo estándar, el punto de referencia de las últimas décadas, ha sido el modelo de una empresa privada regulada, una empresa propiedad de accionistas privados, pero regulada por el Estado, en el sentido de que las condiciones de producción, los precios, etcétera, los fija una agencia regulatoria, más o menos independiente, pero en el modelo estándar se prescribía esta existencia de una agencia independiente. Es decir, el modelo promovido por la academia, por los organismos internacionales en las últimas décadas, ha sido el modelo de una empresa privada regulada por una agencia independiente. En la realidad, este modelo estilizado, este modelo como punto de referencia, pues tampoco se ha cumplido al detalle, ¿no? O sea, es un modelo ideal, ¿no?, un modelo con el que comparar la realidad, pero la realidad ha sido mucho tozuda, ¿no?, y es mucho más compleja que esto. Y en la realidad, ni todas las empresas son privadas, ni todas las agencias son independientes, ¿de acuerdo? Sino que existe una gran variedad, muchas formas híbridas, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Oriol Kramp y Estache se ponen ejemplos, ¿no?, de empresas que se privatizaron y han acabado siendo propiedad de otros estados, ¿no? Por ejemplo, incluso en Gran Bretaña, después del Brexit, parte de las concesiones ferroviarias son propiedad de Deutsche Bank, ¿no?, de los ferrocarriles públicos alemanes, ¿no? Incluso después del Brexit, ¿no?, los trenes privatizados de Inglaterra pues ni son privatizados ni son ingleses, ¿no?, sino que son propiedad del Estado alemán. O en España, ¿no?, la empresa con la que los españoles le hicieron una OPA a la electricidad chilena hace un tiempo, ¿no?, Endesa, ¿no?, que acabó siendo con la propiedad que se hizo con la propiedad de Enersys en Chile, pero ahora Endesa tiene como principal accionista a Enel, que es una empresa pública italiana. Es decir, que encontramos modelos híbridos, modelos que no responden necesariamente a esta foto como ideal y de punto de referencia de la empresa privada regulada por una agencia independiente. Y, por supuesto, no todas las agencias son independientes y hay una gran variedad, ¿no?, de grado de independencia, de grado de fortaleza de estas agencias. Entonces, ¿cuál es el gran reto en el modelo presente? Bueno, el gran reto en el modelo presente es cómo va a evolucionar todo esto, ¿de acuerdo? Estas formas históricas
de lidiar con este problema de la presión democrática sobre la regulación, pues a lo largo de la historia se ha ido mitigando, ¿no? Nunca solucionando perfectamente, pero se ha ido mitigando, encontrando soluciones parciales, ¿no? Los economistas llamados de second best, ¿no? de óptimo de segundo grado. Y la gran pregunta, ¿no? es en el momento presente, ¿no? Dadas las características del momento presente, ¿cómo esto va a evolucionar? ¿No? ¿Cómo esto va a evolucionar? Yo, por supuesto, no tengo la respuesta, ¿no? Quien piense que aquí vienen los economistas españoles, europeos, a decirle a los chilenos lo que tienen que hacer, pues olvídense, ¿no? Es al revés. Venimos aquí a aprender y a tomar buena nota de cómo Chile, que es un país que está viviendo cambios importantes, cómo Chile va a hacer frente a estos retos. O sea, venimos aquí con gran esperanza de ver qué surge de los debates que se están produciendo, porque Chile nos ha enseñado en el pasado y nos va a enseñar en el futuro. Algunas notas de cosas que pueden ser interesantes para seguir el debate, a mi juicio. ¿Cuáles son las características? O sea, ¿qué tiene de especial el momento presente? O sea, ¿qué tiene de especial el momento presente en comparación a cuando surgieron las privatizaciones por ejemplo, en el Reino Unido, en Chile, hace 20, 30 años, ¿no? Bueno, pues lo que tiene de especial el momento actual, pues son lo que hemos hablado hoy, ¿no? La salida a la superficie del problema gravísimo del cambio climático, ¿no? El cambio climático que requiere inversiones, requiere decisiones políticas importantes. La revista The Economist hace 2 o 3 semanas, una revista liberal, decía que el mayor papel del Estado en la economía está aquí para quedarse. Que la cuestión no es si tiene que haber más o menos Estado, sino cuál Estado. ¿De acuerdo? El Estado cómo. Pero que incluso los sectores más liberales de la economía ya no se proponen reducir el Estado, se proponen mejorar el Estado. Bueno, pues el cambio climático, igual que la pandemia de la COVID, nos ha enseñado que la actuación pública va a ser necesaria. No solo la actuación pública, sino una actuación pública que ejerza la coerción legítima en una sociedad democrática, pero que además no va a actuar sola, sino que necesita, como la pandemia nos ha enseñado, necesita el consentimiento de la población, y en esto, por lo que veo, Chile ha sido ejemplar, igual que España. En realidad, España siempre nos autoflagelamos, ¿no? Pero en España ha sido bastante ejemplar el grado de cumplimiento con las normas de mascarillas, vacunaciones, etcétera. Bueno, pues las dos cosas son necesarias, Decisiones públicas firmes, pero a la vez consentimiento de la población y participación activa de la población en el desarrollo de estas decisiones. Cuando el cambio climático, otros problemas disruptivos como pandemias y las desigualdades. O sea, la emergencia como gran problema de nuestro tiempo de las desigualdades. Desigualdades de renta, desigualdades de riqueza, desigualdades categóricas, entre géneros, ¿no? Entre etnias, etcétera. Bueno, es un problema que ya no podemos escondernos ante este problema. La sociedad exige soluciones a esta cuestión. Entonces, una reacción típica de los economistas de la regulación es: la economía de la regulación no tiene que preocuparse de esto. Para esto hay otras áreas del gobierno. Que en parte es verdad, ¿no? El problema es que es muy difícil separar. Es muy difícil separar en una sociedad democrática, donde antes ha estado aquí el ministro, ¿no? Cualquier ministro, cualquier gobernante sabe que tú no le puedes decir a la ciudadanía: no, yo de esto no me ocupo, ¿no? Porque la gente, cuando abre el grifo del agua, no, la llave del agua, como se dice aquí, o cuando prende un enchufe para poner la luz, pues después se va a mirar cuánto le ha costado, ¿de acuerdo? Y cuando se queja de ese precio o de esas condiciones de servicio, bueno, tú le puedes decir: mira, es que esto yo no me encargo porque se encarga el ministro de Hacienda. Bueno, pues esto en una sociedad democrática es complejo. Por lo tanto, hay que gestionar la regulación de forma también que se responda a estas necesidades. Por lo tanto, el momento presente caracterizado por desigualdades, cambio climático, fenómenos disruptivos en general, pandemias, migraciones. El fenómeno de las migraciones nos afecta a América Latina, a Europa, a Estados Unidos. Es un problema en parte relacionado con los anteriores, las desigualdades, cambio climático, etcétera. Este problema no va a ir a menos. Es decir, no se van a reducir las migraciones, al contrario, va a ir a más. A más cambio climático, más disrupciones, más movimientos de población en todo el mundo. Y, por lo tanto, estas cuestiones están aquí para quedarse. Y la regulación se va a ver afectada por esto. Algunos principios para poner encima de la mesa para lidiar con esta evolución de la regulación. Esto: el poder coercitivo legítimo del Estado, el consentimiento de la población, la participación ciudadana, la equidad,
la eficiencia, porque sin eficiencia es mucho más difícil conseguir la equidad y sin equidad es difícil conseguir la eficiencia. Es decir, ya no hay tanto un dilema, un trade-off, ¿no?, como se dice en economía, entre eficiencia y equidad, sino que las dos cosas tienen que avanzar conjuntamente. Es decir, hay que mejorar los términos del dilema. Y mejorar también estos problemas de consistencia temporal. ¿Cómo? Bueno, pues intentando reducir la presión política sobre el regulador y la presión social, también solventando otros problemas que generan esta presión. Algunas reformas posibles, ¿no?, y en esto ya digo que usted nos va a enseñar más que al revés, algunas reformas posibles al modelo de regulación con empresas privadas y agencias independientes, para hacer el modelo más robusto a la disrupción política y, al contrario, que contribuya a la estabilidad política. Porque no solo estos sectores reciben los efectos de la inestabilidad política, sino que a veces contribuyen a generar inestabilidad política cuando los problemas no se resuelven de una forma satisfactoria o no se perciben como que se resuelven de forma satisfactoria. Posibles reformas. Bueno, pues mejorar la coordinación horizontal de la regulación con el resto del gobierno. Esto es especialmente importante con el cambio climático. La regulación del agua, de la energía, etcétera, no se puede situar al margen del cambio climático y, por tanto, los reguladores que quisieran estar aislados del resto del gobierno, no verse afectados por lo que pasa en el resto, bueno, pues quizás tendrán que coordinarse más con otros objetivos del gobierno. Coordinación vertical. ¿Por qué? Porque, y el caso del agua es clarísimo, intervienen varios niveles de gobierno de una forma inevitable, pero hay que coordinarse. Hay que coordinarse porque hay que explotar economías de escala, hay que aprovechar el conocimiento local y, por tanto, la necesidad de coordinación vertical es fundamental. Gestión de la comunicación. A veces, tanto desde la regulación de los gobiernos y de las empresas, se deja un poco de lado la necesidad de comunicar las cosas, de explicarse. En una sociedad democrática hay que explicarse, hay que dar explicaciones. Y cuando no se dan, pues se generan problemas de opinión pública importantes. Ahí la economía del comportamiento, ¿no?, lo que se llama la behavioral economics, puede ayudar. Va a ser necesaria en algunos aspectos la colaboración público-privada, pero no para reducir el nivel del gobierno, sino como complemento de gobiernos de alta capacidad a todos los niveles. Por ejemplo, aquí economistas chilenos como Engel, Galetovich y Fischer han contribuido a clarificar cuándo la colaboración público-privada puede ser útil. Y finalmente, prestar más atención a cuestiones de equidad y de proceso justo. Que quiere decir que la opinión pública tiene que percibir. A veces nos quejamos, la gente es que no entiende. Bueno, la gente a lo mejor no entiende porque no se lo explica bien o no se le convence de que lo que se hace de una forma justa, no solo porque los resultados finales son eficientes y equitativos, sino porque se ha hecho con un proceso abriendo la participación, escuchando a la gente, con un vocabulario que la gente pueda entender, etcétera. Y veo que he cumplido estrictamente con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francesc, por esa excelente y clara exposición sobre las necesidades de regulación y los temas que las lecciones nos han llevado a concluir que son necesarias de tomar en cuenta. Para seguir avanzando en este panel, ahora tenemos la presentación de Joaquín Melgarejo, quien es director del Máster en Territorio, Urbanismo y Sostenibilidad Ambiental en el marco de Economía Circular. Es director de la Cátedra del Agua, UA Diputación, presidente de la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante y director de la revista científica Sostenibilidad, Economía Social y Ambiental. Adelante, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. No sé si se me escucha bien. Bien, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del 14º Foro de la Economía del Agua. En especial quiero agradecer al señor Francisco Lombardo y a Estanislao Arana su invitación para participar en este foro y compartir con todos ustedes unas pequeñas reflexiones sobre el valor del agua dentro del ámbito de la regulación como mecanismo de lucha frente a la crisis hídrica. Decir que el valor estratégico del agua parece claro, parece determinante.
El agua es tanto un derecho como una responsabilidad y tiene un valor económico, social y ambiental. Y por tanto hay que atender a cualquiera de estas circunstancias y sabiendo desde un principio que no es un bien ilimitado como se creía en los tiempos de la Ilustración. Para poner de manifiesto esta afirmación, creo que es necesario que atendamos a la siguiente gráfica, donde se ve la evolución del número de habitantes en el mundo y la disponibilidad media de agua. Observamos en la misma cómo la población ha sido creciente y sigue siendo creciente y las perspectivas de crecimiento son extraordinariamente expansivas, y observamos cómo en el transcurso desde 1950 hasta 2050 la población va a pasar o ha pasado de 2.000 millones de personas a en torno a los 9.000 millones a la altura de 2050. Es decir, se va a multiplicar por más de 3 esta población durante este siglo que comprende la gráfica y tal. ¿Y qué relación tiene esto con el agua y con el uso del agua? Pues una relación extraordinariamente directa y lo vemos y lo podemos seguir observando en la misma gráfica. Vemos la cantidad de agua renovable disponible en metros cúbicos por habitante y año en esa curva de color azul, donde observamos que el agua renovable disponible ha ido reduciéndose en términos de habitantes al año, metros cúbicos al año, desde los aproximadamente 5.000 metros cúbicos que teníamos o que dispusimos en 1950 para en torno a en torno a los 5.000 metros cúbicos por persona y año, y como para 2010, por ejemplo, nos encontramos en torno a los 2.000 metros cúbicos por persona y año. Es decir, hay un descenso casi de 2/3 del volumen que en principio podemos disponer. Y por otro lado tendríamos el agua renovable total. Y lo mismo observamos, una curva absolutamente descendente, pasando desde prácticamente los 18.000 metros cúbicos por persona y año a en 2050 a en torno a los 5.000 metros cúbicos por persona y año. Es decir, en cualquiera de los parámetros que observemos, nos damos cuenta de que hay una reducción extraordinaria del agua disponible y de las posibilidades de esa renovación del agua. Para 2030, el déficit del agua global puede alcanzar en torno al 40%. 2030 no está tan lejos, estamos en 2021, nos quedan muy pocos años para que tengamos esta situación de déficit global del agua. En la actualidad estamos en torno al 30% de un déficit global de agua. Y esto es como consecuencia de la reducción, bueno, por un lado, del incremento de la población, como comentábamos anteriormente, donde aproximadamente crecemos a una tasa de 1,2% al año. Y no solo es la cuestión del crecimiento de la población, sino lo que ello lleva parejo, es decir, el incremento de las necesidades de las producciones para la alimentación humana. Y para esto se precisan en torno a 2.000, 5.000 litros de agua per cápita diarios. En el último informe de septiembre, el informe de la Organización Meteorológica Mundial de septiembre de 2021, se indica que 3.600 millones de personas tuvieron un acceso inadecuado al agua, al menos durante un mes durante 2018. ¿Esto qué significa? Que dentro de la problemática del agua, la mayor preocupación es aquella que se refiere directamente a el agua de abastecimiento, y cómo nos abastecemos y cómo hay un 1/3 aproximadamente de la población que no tiene garantizada ese abastecimiento con normalidad como existe en buena parte de los países llamados desarrollados. Para ello la propia Organización de Meteorología Mundial recomienda 2 cuestiones. Primero, invertir en la gestión integrada de los recursos hídricos para solucionar esta forma de estrés hídrico y, por otro lado, invertir en sistemas de alerta temprana de sequías y crecidas que tan directamente afectan al conjunto de la población mundial y muy especialmente a aquellos países en desarrollo. Atendamos a una serie de datos que creo que son muy relevantes
para intentar poner algo de luz sobre la temática que hoy nos concierne. Por un lado, tendríamos el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, esto que decíamos hasta hace un segundo. Por un lado, el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de ese agua. 1 de cada 3 personas viven en el planeta sin agua potable. Y esto genera unas distorsiones de orden económico y social de primera magnitud, a la par que ambiental, ¿no? Se estima que 2.000 millones de personas se abastecen de fuentes de agua no potable o contaminada por heces. Es decir, tenemos un gravísimo problema a escala planetaria de saneamiento, de abastecimiento y principalmente de saneamiento. Y especialmente uno de los lugares con mayores problemas de esta cuestión de saneamiento y abastecimiento es sin duda América Latina. El saneamiento sostenible comienza con el retrete, es decir, directamente en el lugar donde se generan las deposiciones de buena parte de la humanidad. Este saneamiento es absolutamente imprescindible para garantizar cuestiones de higiene, por supuesto, de género, de bienestar y sobre todo de carácter ambiental. Los sistemas de saneamiento sostenible además deben de ser capaces de soportar los efectos del cambio climático que tan especialmente y tan cruelmente están afectando a determinados espacios de nuestro planeta y muy especialmente a las sociedades en vías de desarrollo. Recientemente, también en 2021, se ha vuelto a evaluar la cantidad de agua depurada que habitualmente vertemos al medio natural y fundamentalmente a los océanos, y se ha calculado que se vierte en torno al 50% del agua sin depurar. Yo en la diapositiva les acabo de poner que es al revés, alrededor de la mitad de las aguas residuales mundiales son depuradas. ¿Por qué le digo que la mitad de la cantidad del agua vertida es depurada? Porque esto es un logro de los últimos 20 años. Hasta hace apenas 10-15 años, el agua totalmente depurada no alcanzaba ni siquiera el 20% de la totalidad del agua utilizada. Por tanto, aunque se ha avanzado mucho, el problema es de unas dimensiones inconmensurables, gigante. Es decir, imagínense, más del 50% del agua que utilizamos habitualmente se vierte al medio natural sin ser depurado, con todas las consecuencias que tienen sobre el medio natural y sobre la salud del planeta. A escala mundial, cada año se producen alrededor de 359 millones de metros cúbicos de agua residuales. Creo que es bueno ponerle números a las cuestiones. Esta es la función básica de la economía, la de pesar, contar y medir, y por tanto es bueno saber la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Fórmulas de solución, sin duda, la depuración de las aguas y la introducción de ese nuevo concepto de economía circular referido a la depuración, saneamiento y posterior, en su caso, reutilización. El agua depurada tiene dos grandes vías. Una es la propia línea de agua, es decir, una vez tratada el agua y tratada convenientemente, puede ser reutilizada. Puede ser prácticamente reutilizada para cualquier tipo de uso, excepto el uso de abastecimiento humano directo, porque nuestra normativa a escala prácticamente general así lo indica. Y por otro lado tendríamos la línea de fangos, la línea de residuos sólidos. Para ello, de la estación depuradora podemos obtener dos grandes bases de economía circular. Por un lado, el biogás, que puede ser utilizado en la propia planta, o los fertilizantes que vienen incluidos dentro de esos lodos, y por supuesto un residuo sólido inerte, una vez tratado, para diferentes usos, como veremos a continuación. En un reciente informe de 2020 tenemos que para 2018 tan solo
el 2% de la totalidad del agua tratada era reutilizada a escala mundial. Hay países donde la reutilización está bastante más desarrollada, sobre todo en algunos países mediterráneos, en aquellos países donde hay problemas de escasez, por ejemplo España o Malta o Chipre e incluso Israel, donde se ha hecho un esfuerzo extraordinario en la reutilización de agua. Y esto mismo creo que puede ser útil para Chile, donde tiene un país con esas magnitudes, pues tiene espacios, son áridos y semiáridos muy importantes, donde quizás el proceso de la depuración y posterior regeneración de ese agua y reutilización puede ser de gran utilidad. El agua dentro de la economía circular tendría como 4 grandes apartados. Primero, el agua tras un tratamiento adecuado, la línea de agua, tras un tratamiento adecuado, incluso con tratamientos secundarios avanzados o terciarios, es decir, con procesos de ósmosis inversa o de desinfección por ultravioletas o ultrafiltración, puede ser perfectamente reutilizada para la práctica totalidad de nuevos usos y especialmente para la agricultura, que es donde mayor demanda tiene, pero también, por ejemplo, para el barrio de calle, limpieza, etcétera, etcétera, para la industria, etcétera. Por otro lado, tendríamos los lodos. Antes habían sido considerados y tradicionalmente residuos y pasan a ser una nueva fuente de nuevos insumos, especialmente para la valorización agrícola, que es donde se destinan la inmensa mayoría de estos lodos tratados, en torno al 80%, para valorización energética, en torno al 4%, y para otras aplicaciones como los biocombustibles, materiales de construcción, bioplásticos, etc. Es decir, la cantidad de usos puede ser extraordinaria, tanto para, o por ejemplo, para materiales de construcción, ¿no? El ejemplo de Japón, donde los adoquines se hacen en buena parte con los lodos de depuradora tratados. Y una cuestión muy importante e interesante es el tema del rescate de algunos nutrientes que los encontramos en las depuradoras dentro del arco de la economía circular. Por ejemplo, el fósforo, que es muy difícil de encontrar en la naturaleza en cantidades suficientes y que tiene unas utilidades extraordinarias, y los nitratos. Por otro lado, y último, estaría la obtención de biogás procedente del metano, que junto con el acompañamiento en muchas ocasiones de instalaciones fotovoltaicas pueden hacer que las plantas depuradoras, las EDAR, sean autosuficientes energéticamente. De esta manera cerraríamos el ciclo del agua, al menos el agua de abastecimiento, captación, abastecimiento, depuración, tratamiento y reutilización posterior. Esto tiene un coste. Los costes de la depuración y la reutilización sintéticamente los tienen en la pantalla. Serían los costes de inversión para el tratamiento de las aguas residuales, los costes de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, los costes de una nueva infraestructura para distribuir el efluente tratado, es decir, las tuberías, las impulsiones, el coste energético, etcétera, los costes de operación, y todo ello daría como consecuencia, como resultado, el coste global del coste de la reutilización. Yo me quedaría para determinadas sociedades y para determinados entornos donde haya agua suficiente con los dos primeros costes, el coste de inversión para el tratamiento de las aguas residuales, para devolverlas al medio natural con unas condiciones óptimas, y costes de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Y solo para aquellos lugares donde haya un problema de escasez, o un problema ambiental, utilizar aguas ya regeneradas para la reutilización directa. Para hacer todo este tipo de inversiones, creo que es imprescindible recurrir a la colaboración público-privada, ya que hay que financiar la creación y mantenimiento de infraestructuras, especialmente en el abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización. Y para ello es imprescindible que se dé una colaboración público-privada. Y digo que es imprescindible porque este empeño es gigante y en muchas ocasiones las administraciones públicas e incluso los organismos internacionales no tienen suficiente capacidad económica y financiera para solventar y paliar los problemas que se generan de ese abastecimiento, de esa depuración, de esa reutilización, de ese saneamiento, que es imprescindible para el bienestar en su conjunto de la humanidad o del país concreto del que se trate. Y terminando mi exposición, iríamos a unas conclusiones sobre la regulación,
que era el marco de este panel, donde creemos que es necesario establecer indicadores objetivos que permitan conocer el grado de la circularidad de todas y cada una de las actuaciones, especialmente en aquellos sectores que utilizan el agua dentro de sus actividades. Es decir, estos indicadores son imprescindibles para saber cómo se están desarrollando, si efectivamente las políticas públicas están cumpliendo, la regulación está cumpliendo los objetivos que se están proponiendo desde esas administraciones públicas. Es necesario realizar cambios normativos o regulatorios que permitan adaptar a la legislación el marco regulatorio a los principios de la economía circular. Esta es una impresión particular. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, yo creo que se podría modernizar y mejorar la regulación referida, por ejemplo, a la directiva de fertilizantes, donde no está suficientemente desarrollada todos estos fertilizantes que pueden ser obtenidos de la depuración y reutilización de algunos nutrientes que aparecen en las aguas tratadas. La necesidad de revisar la normativa en este área, aunque su objetivo sea garantizar, por supuesto, la seguridad sanitaria y ambiental, no siempre está completamente actualizada. Es decir, se necesita permanentemente atender a una reforma, a un mantenimiento, adaptación de la normativa a las nuevas situaciones. Y por último, la normativa en ocasiones avanza más lentamente que la innovación. Y esto sí que es fácilmente corregible. Es decir, las innovaciones tecnológicas y especialmente las innovaciones en el sector del agua son muy rápidas, o han sido muy rápidas, tanto la física como la digitalización, etcétera, y esto precisa que se modernice esa regulación para hacerla absolutamente viable. Y por último, una pequeña síntesis de conclusiones económico-financieras, donde observamos una falta de financiación para hacer la economía más circular en el sector del agua, así como otros aspectos económicos. Debemos de ser conscientes, por tanto, del coste de la no acción. Es otra forma de entender esta cuestión. Es decir, ¿qué hacemos si no hacemos nada? ¿Qué sucede? Pues sucede que el problema se acrecienta y la calidad ambiental, social y sanitaria de nuestras sociedades empeora. Y de ahí el valor del agua, que no confundir el valor con el precio, no confundir el valor del agua con el precio del agua. Por otro lado, hay que utilizar una política de precios adecuada, concienciando sobre el valor de este recurso y fomentar así un consumo responsable de un recurso tan limitado como el agua. Y para ello, desde el mundo de la economía, contamos con una herramienta, que es el análisis coste-beneficio, que identifica y compara los costes y los beneficios, no solo los financieros, sino también los costes, la internalización de costes que decía anteriormente mi compañero francés, y los beneficios externos, lo que incluye, por supuesto, los temas, las cuestiones ambientales y sociales. Todas esas cuestiones han de ser internalizadas dentro de los análisis de coste-beneficio. Muchísimas gracias y quedo pendiente por si hay alguna cuestión que precise cierta aclaración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por además abrirnos a considerar el valor estratégico de una economía circular del agua, haciéndonos pensar que la regulación debe ser vista desde un punto de vista integral, desde captación hasta disposición y una planificación de su reuso. Y la relevancia de esto para la gestión del agua en las crisis presentes que estamos enfrentando. A continuación, le invito a Magali Espinosa a pasar a dar su presentación sobre la situación y el modelo y la experiencia de la regulación en el caso chileno. Magali es en estos momentos asesora del Ministerio de Obras Públicas de Chile en el tema de política de desalación, reutilización de aguas residuales y además tiene una vasta experiencia en regulación de los servicios de agua potable y saneamiento, con un amplio conocimiento no solo de la realidad nuestra en Chile, sino de todo el sector en su conjunto en la región y otros países. Adelante, Magali. Muchas gracias por la invitación.
a compartir algunas reflexiones respecto al abastecimiento del agua potable y saneamiento en Chile, principalmente tomando en cuenta el modelo regulatorio y cómo este modelo regulatorio hoy día se enfrenta al cambio climático y cómo entrega o no entrega las herramientas suficientes para ello. Chile, un país en vías de desarrollo, presenta indicadores de coberturas y calidad de agua, de servicios sanitarios en general, sobresalientes en comparación con América Latina y en comparación con países también de la OECD, pero con diferencias significativas entre el ámbito urbano y el ámbito rural. En Chile, el 88% de la población habita en sectores urbanos, cerca de 16 millones de habitantes, y el 12% está situada en sector rural, cerca de 2,2 millones de habitantes. En el sector urbano, la forma como se abastece el agua es a través de la prestación de servicios sanitarios por empresas concesionadas o con empresas explotadoras de una concesión, empresas privadas. Existen cerca de 50 empresas a lo largo del país en operación y un servicio municipal que se ajusta al mismo marco regulatorio. Este marco regulatorio establece tarifas de autofinanciamiento, la recuperación en el largo plazo de la inversión y también obligaciones respecto a la calidad de servicio y también a la realización de las inversiones para atender la demanda, como también para reponer la infraestructura que va cumpliendo con su vida útil. En cambio, en el sector rural, la infraestructura para entregar servicios es provista por el Estado a través de programas de agua potable rural del Ministerio de Obras Públicas, también a través de gobiernos regionales y de municipios. Y por lo tanto, la infraestructura se realiza con inversión pública y luego es traspasada para que sea operada y administrada por organizaciones comunitarias, denominadas comités o cooperativas. Y desde el año pasado, desde noviembre del año 2020, está en vigencia un nuevo marco regulatorio para la prestación de servicios en el ámbito rural. También existen en Chile servicios particulares, que es cuando no llegan los servicios a través de estas otras dos formas, urbana-rural, la población se organiza y constituye servicios particulares autorizados por el Ministerio de Salud. Y no podemos desconocer un número importante, no muy definido, no mucha claridad de cuántos habitantes no tienen abastecimiento de agua a través de una red pública y por lo tanto se abastecen mediante soluciones precarias, muchas veces con reparto de agua mediante camiones aljibe o captaciones a través de norias, pozos o fuentes superficiales cercanas a sus domicilios. El censo realizado en Chile el año 2017 nos arroja esta realidad disímil entre el sector urbano y rural. Y es así que el origen del agua potable en las viviendas particulares que están en el sector urbano proviene de redes públicas para el 99% de estas viviendas particulares. En cambio, para las viviendas del sector rural, solo el 53% de ellas obtiene el recurso mediante red pública. Por lo tanto, el 47% de las viviendas situadas en sector rural obtiene el agua mediante otros medios, con soluciones individuales en sus viviendas, pozos, norias, mediante el reparto de agua por camiones aljibes o con captaciones bastante precarias de alguna fuente superficial cercana a su domicilio. Esto también se expresa a nivel de las coberturas, entendiendo ya como la población abastecida. En el sector urbano, las coberturas tanto de abastecimiento de agua potable como del tratamiento de las aguas residuales es 100%.
y muy cercano al 100, un 97%, la cobertura de recolección de las aguas mediante redes, o sea, el alcantarillado. Claro que estas cifras están referidas a la población que vive en los territorios concesionados urbanos, pero que no coincide con el territorio urbano definido por los planos reguladores y por lo tanto también existen déficits de abastecimiento de agua y que se buscan otras formas como los sistemas particulares y también pone limitantes muchas veces para el desarrollo de proyectos generalmente de viviendas. En cambio, en el sector rural, estas coberturas son diametralmente más bajas. En agua potable, también solo respecto al programa de agua potable del Ministerio, se estima que nos falta un 30% todavía por cubrir con sistemas robustos el abastecimiento de agua potable en el sector rural, el agua potable, llegando la cobertura a un 70% estimada. Sin embargo, en el alcantarillado y el tratamiento estamos bastante más bajos y las cifras nos indican que son indicadores bastante menores al 20%. O sea, hay una brecha importante respecto al saneamiento de las aguas servidas en el sector rural. El marco regulatorio en el sector urbano entrega algunas respuestas a los escenarios de cambio climático y sequía. En primer término, este marco regulatorio establece exigencias y obligatoriedad de mantener la continuidad y la calidad de servicio en los territorios concesionados y aplica sanciones, multas o incluso caducidad de la concesión por incumplimientos graves. Este marco se dictó en el año 1990, tiene ya más de 30 años, y específicamente no consideró el escenario de cambio climático y el escenario de escasez hídrica que se está enfrentando en el país desde ya 10 años y que todas las estimaciones indican que esto continuará. El objetivo del marco regulatorio de esa época y que todavía está vigente fue incentivar las coberturas, principalmente la cobertura de saneamiento, y mejorar las eficiencias en la gestión mediante la incorporación de gestión privada y de capitales privados para financiar estas inversiones en plantas de tratamiento de aguas servidas y que sí Chile muestra que ese objetivo se logró. En este escenario de cambio climático y de escasez hídrica, las concesionarias han ejecutado obras adicionales para hacer frente a esta nueva realidad. Y estas obras, con mayor o menor oportunidad que se han ido desarrollando, se realizan en distintas formas. A veces son inversiones, a veces son obras de seguridad o también a través de medidas y participación en las cuencas. En el sector urbano, las inversiones y medidas adoptadas para hacer frente a la escasez hídrica tienen su contrapartida en tarifas. Los niveles tarifarios incorporan o deben incorporar los mayores costos que enfrentan las empresas. Y este marco regulatorio también entrega una rentabilidad asegurada con una tasa mínima del 7% sobre los activos que permite, en definitiva, que el incentivo a la inversión existe y las empresas concesionarias no tienen problema de financiamiento para realizar las inversiones siempre y cuando ésta sea remunerada en tarifas. Lo que sí ocurre que estas empresas concesionarias hay de distintos tamaños y las de mayor tamaño, claramente respaldadas por casas matrices, no tienen este problema. Pero también tenemos un número significativo de empresas en el sector urbano de menor tamaño que sí enfrenta dificultad para abordar estas nuevas inversiones del punto de vista del financiamiento, aunque sean recuperadas en el largo plazo a través de tarifas. Por otra parte, estos aumentos de tarifas son rechazados por los usuarios y son insostenibles para la población más vulnerable, aún con la existencia del subsidio al agua potable, a la demanda para los clientes de más bajos ingresos. Y por lo tanto, la ciudadanía cada vez más exige que estas empresas concesionarias bajen sus tarifas o no tengan aumentos significativos
y que el riesgo nuevo, que es el cambio climático, no solo sea traspasado a las tarifas. En cambio, en el sector rural, esto se hace frente con aumento de inversión, con inversión pública. Y el presupuesto del año 2021 alcanzó niveles históricos en estos proyectos, 340 millones de dólares. Y en los últimos 4 años se ha invertido 860 millones de dólares. Entonces, acá necesariamente se requiere seguir sosteniendo este nivel de inversión para proveer de soluciones frente al cambio climático y también para incrementar las coberturas para el mundo rural. También hay otra herramienta que está en desarrollo, que es la implementación de este nuevo marco regulatorio que está vigente desde noviembre del 2020 y que va a exigir de forma gradual a comités y cooperativas que se transformen en sujetos de derecho, con deberes, con obligaciones, con autonomía para la operación y administración, recibiendo capacitación y asistencia del Estado. Entonces, en este nuevo modelo, el Estado mantiene su rol de proveedor de la infraestructura pública y son los operadores, las organizaciones sociales que deben continuar realizando este rol difícil de proveer el servicio a través de capacitación y asistencia. Este nuevo marco regulatorio también integra en un mismo licenciatario el agua potable y el saneamiento, gran desafío que se va a enfrentar no solo por las inversiones, sino también por la administración y operación de estos sistemas. Perdón, me salté algunas láminas. Hay algunos temas pendientes que yo quisiera puntualizar en este marco regulatorio para hacer frente de mejor manera al cambio climático y la escasez hídrica. En primer lugar, en el sector urbano, el cambio climático ya llegó, se va a quedar, es definitivo, nada indica que esa situación vaya a cambiar y, por lo tanto, el marco regulatorio necesariamente necesita una adaptación, una actualización a las nuevas condiciones que permita y incentive la realización de las nuevas inversiones sin aumentos insostenibles de tarifa. Por otra parte, esta situación de marco regulatorio, hay varios temas que no están considerados hoy día en el marco regulatorio, como por ejemplo, este nuevo estudio del marco regulatorio debe estudiar los mecanismos para incentivar la reducción de las pérdidas o el agua no facturada, que en promedio es un 33%, es un indicador alto, y a su vez de incentivar la reposición de la infraestructura que va cumpliendo con su vida útil. Debe incorporar un enfoque multisectorial a la problemática de la escasez hídrica y participar definitivamente el sector en la gestión de las cuencas. A su vez debe incentivar la construcción de infraestructura multipropósito, como por ejemplo las plantas desalinizadoras que tienen que abastecer no solo al sector agua potable urbano, sino también rural, y por otra parte a otros sectores productivos para de esa manera disminuir los costos que todavía son altos para incorporar esta tecnología en el abastecimiento de agua. Y el marco regulatorio tampoco considera el reuso de las aguas servidas tratadas ni de las aguas grises. Y por lo tanto hay iniciativas muy tímidas actualmente para avanzar en este escenario de escasez hídrico en el reuso de las aguas y también de las aguas servidas tratadas y también de las aguas grises. Es necesario revisar el actual sistema de subsidios a la demanda que existen para permitir una mayor cobertura de este subsidio cuando se enfrenten aumentos tarifarios producidos por la escasez hídrica y por el cambio climático. Actualmente, el 12% de los clientes de este sector recibe un subsidio para copagar su cuenta del agua. Sin embargo, esta realidad es muy distinta por regiones. Hay regiones del país que hay más del 20% de los clientes subsidiados, aquellas que tienen las tarifas más altas. Entonces, este es un tema
que ha dado muy buenos resultados en el manejo del sector sanitario, pero debe revisarse frente a esta nueva realidad. Y, por último, es necesario desarrollar, acordar, implementar una política pública de educación y de cambio cultural respecto al uso responsable del recurso hídrico, porque eso no es solo una tarea solo del sector sanitario, debe estar enmarcada dentro de una política fuerte y agresiva de que cambie efectivamente en Chile el uso responsable del agua, porque no hay conciencia. A pesar de que tenemos un sistema con tarifas de autofinanciamiento por muchos años, también existe el concepto que el que puede pagar puede gastar, sin importar el resto. Entonces creo que se requiere cambiar eso a través de una política pública agresiva. Y para el sector rural, necesariamente se tienen que ejecutar las inversiones por parte del sector público, pero se tienen que buscar maneras de poder desarrollar modelos integrales de inversión y no ir caso a caso. Son más de 2.000 comités y cooperativas y hoy día lo que se evalúa es cada comité y cada cooperativa y se desarrolla su proyecto. Eso no presenta economías de escala, no presenta eficiencia y genera un gran nivel de burocracia para la ejecución de la inversión pública y por lo tanto se necesita mirar modelos que den soluciones más integrales. Y por supuesto que se necesita mantener el nivel de inversión pública y aumentarlo, porque la situación del sector sanitario rural es que si se van solucionando a través de la inversión pública algunos sistemas, otros comienzan a caer con restricción para la producción de agua y con restricciones del consumo, porque la infraestructura no está preparada para enfrentar lo que está ocurriendo con la disminución de las napas y con todos los efectos del cambio climático. Hay un gran desafío también del sector rural, que es planificar la inversión en saneamiento y preparar a los comités y cooperativas para que puedan operar y mantener esta nueva infraestructura. Esto tiene que realizarse con un programa de largo plazo y priorizar aquellos sistemas que ya tienen soluciones de alcantarillado y tratamiento y que funcionan mal y por lo tanto requieren una inversión pronto. Y todo esto sin duda no va a funcionar nada si no se fortalece la administración y operación de los sistemas rurales mediante capacitación, mediante asistencia permanente y mediante la entrega de herramientas para la gestión. Estas organizaciones rurales se forman a través de elección de su comunidad y estos dirigentes que toman estas decisiones son ad honorem. Entonces dedican su tiempo libre a esta actividad y generalmente les consume mucho más que su tiempo libre. Entonces aquí hay un tema, una debilidad para poder avanzar rápidamente en la implementación de la ley, la cual requiere de un diálogo y de un trabajo conjunto con los dirigentes y usuarios del sector sanitario rural. Bueno, esas son las reflexiones que quería compartir. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a nuestros excelentes panelistas por estas presentaciones. Quisiera ahora abordar un par de preguntas para poder ahondar y aclarar algunos de los temas y enriquecer también nuestros debates. Tenemos espacio, yo tengo que hacer de mala de la película, pero tenemos espacio para hacer, yo creo, una pregunta, porque estamos un poco pasados en el tiempo y tenemos que respetar el protocolo COVID y dejar 15 minutos el salón para poder desinfectarlo. Así que, muy bien, gracias. Entonces una sola pregunta general a nuestros tres expositores, que tuvimos una primera presentación sobre la necesidad regulatoria y algunos elementos, el tema de la economía circular y el modelo y la experiencia en Chile. De estas, por ejemplo, en el caso chileno surge la evidencia que tenemos diferencias y, por lo tanto, de estos marcos regulatorios distintos, evidencias de éxito distintas.
lo cual también es aplicable a muchos de nuestros países. El tema del reuso en general de aguas no tratadas y de las tratadas no planificadas y las experiencias de marco regulatorio. Entonces, brevemente, ¿cómo podemos tomar la discusión de la regulación avanzando hacia una visión más integral, desde inicio de captación a disposición y reuso, considerando además las deficiencias urbanas rurales y si es realmente factible mantener dos modelos para gestión de agua sanitaria en zonas distintas. Tal vez Francesc, en el mismo orden. Bueno, luego... no tengo mucho que decir sobre esto, yo creo que es una cuestión más para Magali, que ella es mucho más conocedora de esto. Tal vez algunos principios exitosos que pudieras señalarnos como lecciones para considerar. Bueno, los principios son parecidos, ¿no? Lo que pasa es que la aplicación, claro, son contextos muy distintos de costes, de recursos humanos, incluso distintos, ¿no? Me ha interesado mucho lo que comentaba Magali de la elección de las personas que se dedican, pero que no cobran por ello, ¿no? Lo cual plantea un reto fundamental. Es decir, yo creo que un principio básico de aplicación en el marco urbano y en el rural, y que hay que ver cómo se implementa, es la capacitación. O sea, necesitamos, yo digo, gobiernos de alta capacidad a todos los niveles, pero no son gobiernos solo. Necesitamos intervención colectiva de alta capacidad a todos los niveles, sean gobiernos o no. Yo creo que esto es un principio fundamental y que es bueno para el sector privado que sea así también. O sea, el sector privado no tiene que tener recelo de un sector público fuerte. Al contrario, beneficia a la inversión privada que el sector público o la intervención colectiva se realiza con la máxima capacitación, fortaleza, capacidad que sea posible, porque los objetivos son colectivos y el sector privado necesita tener esta confianza para realizar estas inversiones. Perfecto, gracias. ¿Eduardo? Joaquín, perdón. Sin conocer bien Chile y sus circunstancias, pero sí que los datos que ha dado Magali son muy interesantes y creo que sí que hay políticas a escala internacional que pueden ser de gran utilidad para ser aplicadas en Chile. Como comentaba, la necesidad de realización de infraestructuras y de financiación de esas infraestructuras, sobre todo en saneamiento y en depuración de agua, supongo que en muchos lugares también de captación, creo que es fundamental que además a través de un régimen tarifario pues bueno, acorde con las circunstancias sociales de cada uno de los países, pues así se vayan desarrollando, atendiendo a que la pauta general es que los servicios del agua deben de ser costeados por los usuarios, ¿no? Deben de ser costeados por los usuarios. Entendiendo los servicios del agua, también la depuración y, en su caso, la potencial reutilización. Quiero decir con ello que sí que hay un amplio ámbito y un amplio margen para la colaboración público-privada. Es decir, el Estado, naturalmente, tiene que ser el artífice, el director, el que marque las pautas de hacia dónde deben de ir esas infraestructuras, esas fuertes inversiones, etcétera, pero sin duda creo que la gestión privada o público-privada de determinados elementos puede ser clave para que realmente sea eficiente y se aborden estos problemas. Magali también ha hablado del tema de la desalinización. Bueno, como ustedes saben, España es una de las potencias mundiales a escala de empresas de plantas desalinizadoras, tanto en nuestro país, en España, como en el resto del mundo, ¿no? De las 10 primeras empresas de desalinización, pues 5 son españolas, ¿no? Esto significa que tenemos una amplia experiencia que se ha exportado a prácticamente todo el mundo. Incluso es curioso que haya plantas desalinizadoras españolas en Israel
o en Australia, etcétera, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente la cuestión de la producción de una nueva agua dulce, de una nueva agua para el conjunto de los usos, puede ser muy interesante, pero muy interesante teniendo en cuenta de nuevo el tema de los costes y de la obtención de ese nuevo recurso. Un país como Chile yo creo que puede combinar perfectamente al menos las plantas fotovoltaicas por el tema de la preservación del medio ambiente, porque el mayor coste de la desalinización sin duda son los costes energéticos, con las plantas desalinizadoras, sobre todo en el norte de Chile, donde las horas de luz, etcétera, pues pueden servir de forma extraordinaria para el coste energético que significa la desalinización de agua y bombearla durante las 8 o 9 horas de luz solar que tenemos al día habitualmente o potencialmente para generar reservorios y prácticamente ser autosuficientes en ese recurso y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la desalinización. Bien, habrían otras muchas cosas de las que podamos conversar, pero creo que el tiempo está limitado y prefiero que sea Magali la que de alguna manera pues plantee sus soluciones para su país, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Magali, si tienes algún último mensaje cortito. ¿No? Para nuestro panel, muchas gracias Perdón, a todos, Magali. gracias Guillermo. Sabe. Lamentablemente yo tengo que Sí. hacer de mala de la película acá con el tiempo y les quiero anunciar que tenemos que salir de la sala porque vamos a tener que hacer una sanitización precisamente por el protocolo COVID y nos volvemos a encontrar en 15 minutos más. Muchas gracias.